Ya. ¡Acción! Buenos días, alumnado de tercero de IE Rafael de la O. Es la 12ª convocatoria del premio Eustori. El premio Eustori consiste en realizar un trabajo de investigación histórica vinculado al entorno, y este año el tema es la transición política. Entonces, bueno, el paso de la dictadura a la democracia es lo que se llama la transición política. Mirad, la transición es el periodo que va desde 1975, que es cuando se murió Franco, hasta aproximadamente el año 80, 1980, 1982, que es cuando Felipe González, como representante del Partido Socialista Obrero Español, llegó al poder. ¿Por qué se habla de la transición en esa fecha? Pues porque en 1982 un partido político que durante el legítimo gobierno republicano había estado participando en el gobierno, pues vuelve otra vez a participar después de la oscura etapa de la dictadura franquista. Por lo tanto, ¿hay alguien de vosotros, de vosotras, que quiera participar en el proyecto? Yo. Venid por acá, por favor. ¿Os presentáis? Yo soy Alba y mi abuelo militó en el Partido Comunista. Yo soy Isabel y mi abuela fue diputada del PSOE. ¿Y cómo podemos organizarlo? Vamos a ver, yo os propongo una cosa. Vamos a elaborar un pequeño guión partiendo de la fecha de nacimiento de vuestros abuelos, que será en torno a los años 40, que vayan contando su vida en la época más negra de la dictadura, pero sobre todo en principio la vida. Y posteriormente ya vemos que sucedía a partir del 75 hasta el 82 con la muerte de Franco. Entonces, lo que podríamos hacer es, una vez que preparemos ese guión, que vosotras mismas lo llevéis a vuestra casa y grabéis a vuestra abuela. ¿De acuerdo? Hola, yo me llamo Isabel González Moreno, estudio en el Instituto de Secundaria Rafael de la O en Córdoba, soy alumna de tercero de la ESO, tengo 14 años y esto es un trabajo para Eustori, para el que le voy a realizar una entrevista a mi abuela. ¿Está aquí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Carmen del Campo Casasus. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací en Gijón, en Asturias, el 27 de junio de 1947. ¿Qué me puedes contar de tu infancia y juventud y tu vida en Gijón? Pues mira, nací en una familia que vivía muy bien, mi padre era dentista, mi madre no trabajaba en nada. Vivíamos en un bloque de pisos en el que en cada piso vivía un miembro de la familia, entonces estábamos muy unidos y los niños vivíamos juntos. Fui a un colegio de monjas durante 10 años, hasta Preu, que fui al Instituto Jovellanos en Gijón, y la verdad es que el ambiente de mi infancia era muy tranquilo. Yo personalmente nunca oí hablar de guerra ni de división política en mi casa, solo oí hablar de unos señores a los que llamaban los rojos y que según mi familia eran muy malos, pero yo no sabía por qué eran muy malos ni por qué lo llamaban precisamente los rojos. Me acuerdo que muchas veces lo pregunté y no conseguí ninguna explicación de nadie. Pero bueno, la verdad es que tuve una infancia muy tranquila y sin ninguna intromisión política de ningún tipo hasta que acabé el bachiller y me fui a estudiar fuera a la facultad. Normal. ¿Qué me cuentas de tu época en la universidad? Bueno, pues la verdad es que fue una época muy buena en mi vida. Empecé a estudiar en Oviedo, donde hice lo que entonces se llamaban los comunes en Filosofía y Letras, los 2 cursos comunes. En Oviedo ya me gustó el ambiente de la facultad, la diferencia con el colegio, aunque como había pasado por el instituto, la verdad es que era una diferencia más suave.
Y después me fui a Salamanca, porque todo mi deseo era estudiar filología clásica, no me importaba que me dijeran que no iba a servir para nada, que qué hacía yo en Salamanca, que porque no estudiaba historia en Oviedo. El caso es que me fui a Salamanca a estudiar filología clásica y aquello fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Fue una delicia desde el plano de lo que estudié y desde el plano de mi vida en conjunto. ¿Y tu contacto con la política y tu idea política empezó en la universidad? ¿O? Sí, sobre todo en la universidad, más que un contacto con la política, con un partido político concreto, lo que empezó fue la idea de protestar contra las decisiones injustas, contra la idea de defender las libertades en cualquier momento. Ten en cuenta que cuando yo estaba en la universidad, pues era mayo del 68, o sea que la lucha por las libertades estaba en plena eclosión en todo el mundo y los universitarios eran los que estaban en primera fila en eso. ¿Y cuando acabaste la universidad te pusiste a trabajar o formaste familia o...? No, bueno, hice las dos cosas a la vez, o un poco antes. Yo me casé el año antes de acabar la universidad. Entonces, cuando acabé la carrera ya estaba embarazada de mi segundo hijo. Pero de todas formas, empecé a trabajar primero en un colegio de monjas y después cuando ya había nacido la tercera, fue la primera vez que trabajé en un instituto. Ahí ya merecía la pena la relación entre el trabajo y el salario, vamos. Fue en un instituto en Pravia, en Asturias, estuve allí un año y después otros 2 años en el Jovellanos, en Gijón. ¿Qué es lo que te estudiaste? Sí. Ahí estuve de interina. Después nos vinimos a Córdoba, bueno, porque mi marido quería venir a Andalucía y decidimos que Córdoba podía ser un sitio que estaba bien y además a los dos nos salía plaza, a él para el traslado y a mí para las oposiciones en Córdoba, que era un factor importante. Entonces nos vinimos a Córdoba y ya trabajé después de un año vacante, porque saqué las oposiciones, pero no me dieron la plaza todavía, empecé a trabajar en Córdoba en el Averroes y ya no me moví de él, bueno, hasta que me fui a Madrid como diputada, entonces ya, claro, pedí la excedencia. Yo soy Alba, alumna del IE Rafael de la O, y él es mi abuelo Miguel y mi abuela Antonia. Abuelo, ¿dónde y en qué año naciste? Pues nací en Adamuz en el año 1934. Habla de tu familia. Mi familia, yo era el más pequeño de 8 hermanos. Mi padre era un jornalero del campo y efectivamente en aquellos tiempos pues pasamos muchas necesidades. Yo con 7 u 8 años me tuvo que dar a un hombre por la comida, para guardar pavos, marranos, en fin, lo que me echaban, lo que decían que hiciera, por la comida, porque no tenían ni para mantenerme en mi casa. Me emociono, me emociono. Yo ahora mismo estoy en un instituto. ¿Tú pudiste estudiar cuando tenías mi edad? Yo no pude estudiar, yo lo único que te daría a ti, me atrevería a darte un consejo, que aproveches todo lo que puedas, porque yo no pude ir a la escuela. Yo lo poquito que sé, me tenían que poner en una pizarra que no teníamos ni papel, el nombre, y yo lo copiaba debajo cuando nos parábamos a echar un descanso. Así aprendí lo poquito que sé. ¿Y desde qué edad estuviste trabajando en el campo? Pues en el campo, ya te he dicho, de primera me fui al campo a guardar marranos. Cuantito que pude, mis hermanos, que eran mayores, me sacaron a trabajar con ellos en el campo. El trabajo que había en el campo
En Adamuz hay unos montes que le llaman los montes comunales, que allí era arrancar monte, allí es que donde decían que estaban los rojos guardados y entonces querían desmontar todo aquello, porque allí había familias, como eran comunes, llegabas y cortabas un pedazo y allí sembrabas cosas y eso. Bueno, pues me fui con mi hermano allí a trabajar, a arrancar monte, mi padre pudo comprar unas cabrillas y con las cabras y los marranos y los pavos que teníamos nos íbamos tirando y íbamos viviendo. Hablaba antes de los rojos. ¿Puedes explicar más la política de ese tiempo? Bueno, entonces se llamaban los rojos, se llamaban los maquis. Eran personas que por sus ideales, pues no sé, se tuvieron que tirar al campo, porque los que no se tiraron al campo, o los mataron en una pared, o los mataron en la pared del cementerio, que había muchos que yo conocía, que se los llevaban para hacerle una pregunta. No se preocupe usted, le vamos a hacer una pregunta. Y escuchaban a sus familiares los tiros desde sus casas. ¿Y cuándo saliste de Adamuz? De Adamuz salí cuando me vine al servicio militar que servía aquí en Lepanto. Estando en Lepanto, como yo era medio analfabeto, pues cuando los soldados se iban por ahí de paseo, yo me iba a una academia a estudiar, a prepararme, porque me dijeron unos tíos míos que tenía aquí en la Puerta Gallego, que tenía una pescadería, me dijeron, si aprendes, cuando te licencies, te colocamos aquí en Córdoba. Entonces yo me iba a una academia y estuve estudiando todo lo que pude hasta que me licencié aquí en Córdoba, y cuando me licencié me quedé trabajando. Entonces era la Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica y ahí he estado 40 años de mi vida. ¿Y cuándo tuviste conciencia política? Bueno, yo desde primera hora, pues yo siempre pensaba en la política. Yo tuve la suerte de ser uno de los fundadores de Comisiones Obreras en Córdoba, con Manolo Rubia, con Rafael García Contreras, con el Minio Trigo era después cuando vino a algunas reuniones con nosotros. Y entonces fui uno de los fundadores de Comisiones Obreras en Córdoba. ¿Y qué sensación tuviste cuando murió Franco? Bueno, mira, la verdad es que pues una sensación de grandísima alegría. Era un acontecimiento que llevábamos todos esperando meses. Yo recuerdo que en aquel tiempo nosotros y todos nuestros amigos teníamos una botella de champán metida en la nevera para tomarla cuando por fin muriese Franco. O sea que, y además yo en aquella época estaba en los últimos días de mi embarazo, me costaba mucho dormirme y entonces era la que estaba oficialmente colgada de la radio toda la noche para ver cuándo daban por fin la noticia de la muerte de Franco y avisar a todos los demás. ¿Y cuando llegó Juan Carlos pensaste que iba a continuar la dictadura y iba a ser continuador de Franco? No, no pensé que fuera a continuar la dictadura. No me hacía ninguna gracia la instauración de una monarquía, la llegada de Juan Carlos. Tampoco confiaba en que hiciera grandes cosas, pero no creía que fuera a ser tan malo como Franco, ni mucho menos. ¿Y cuando llegó Suárez al gobierno, creíste que cambiaría las cosas? La verdad que sentí una gran desconfianza cuando llegó Suárez al gobierno. No pensé que fuera a cambiar gran cosa. En eso nos equivocamos. ¿Qué pensaste de la ley de la reforma política del 76? Pues me pareció una ley de reforma muy insuficiente y en consecuencia me abstuve. Fue lo que entonces defendía el Partido Socialista y yo ya estaba a punto de entrar en el PSOE. Cuéntame por quién hizo y qué pasó con la matanza de Atocha, de la Guardia. Hombre, quien la hizo está clarísimo, la extrema derecha. Ya. ¿Y qué pasó? Que nos impresionó muchísimo a todos, a todo el mundo. Yo me acuerdo la sensación,
aparte de indignación, fue de pena, y yo creo que era una sensación que compartíamos en España la inmensa mayoría de la gente. No hacía falta ser de izquierdas para tenerla. ¿Qué opinaste de la legalización del Partido Comunista? Me pareció estupenda porque por fin había democracia de verdad en España. La gente podía votar a quien quisiera, que era la gran pata coja, aparte de otras muchas, de la ley de reforma política. Ahora por fin de verdad, bueno, cada uno podía expresar su opinión y que gobernara el partido que ganara en el voto popular, pero que no se prohibiera la existencia de ninguno. Bueno, cuéntame lo de la elección a las Cortes Constituyentes. Fue un momento muy activo en la historia, en la mía personal desde luego, porque yo me había afiliado al Partido Socialista pues menos de un año antes, y me encuentro con que el secretario general provincial entonces viene y me dice: oye Carmen, por favor, te tenemos que meter en la lista, porque es que no tenemos mujeres, como no te metas tú, hay que llevar a alguna mujer en la lista al Congreso, y nos dicen desde Madrid no sabemos a quién llevar, porque estáis tú y mi mujer está feo que vaya conmigo en la lista. Total, que dije, bueno, anda, pues voy. Y entonces fue la campaña electoral más emocionante que he vivido en mi vida, porque claro, íbamos por los pueblos a dar mítines, cosa que descubrí que me encantaba, dar mítines, pero íbamos y todavía lo de la democracia no estaba demasiado claro. Entonces igual estabas hablando pues en una sala o en un campo de fútbol, ahí estaba la Guardia Civil con el escopetón al hombro delante de ti, que la verdad para hablar te daba un poquito de reparo, ¿no? Pero fue emocionante, absolutamente emocionante. Y luego yo esperaba que el PSOE sacara 15 o 20 diputados, vamos, cuando vi los resultados nos volvimos locos de alegría. ¿Cuánto sacó? 116 me parece que fueron. ¿Saliste? No salí, pero vamos, no pretendía salir, yo pretendía ir la última y me dijeron que no, que me iban a poner la cuarta porque poner a la mujer la última estaba muy feo. Pero bueno, como yo esperaba que sacaran uno, pues en fin, sacaron 3 y pasé auténtico pánico la noche electoral, porque yo no podía ir a Madrid ni loca, tenía niños muy pequeños, vamos, no podía dedicarme a eso. ¿Cómo viviste el referéndum de la Constitución? Bueno, el referéndum de la Constitución lo viví como algo que había que votar sí, porque la Constitución procedía de un acuerdo de muchas partes y todo el mundo tenía que ceder a algo para conseguir que hubiera una Constitución para todos. A mí personalmente en general me gustaba, luego había cosas que no me gustaban nada, como era la monarquía, pero bueno, para que estuviera bien para todos teníamos que sacrificar convicciones algunos. ¿Te has presentado alguna vez a las elecciones municipales? Sí, me presenté una vez y fui concejal en Córdoba durante 3 o 4 meses. Sin embargo, me fui porque bueno, el partido me propuso pasar a un cargo que entonces se llamaba Delegación de Gobernación, es lo que hoy se llama Delegación del Gobierno de Andalucía. Y de todas formas en ese cargo también permanecí unos meses, porque a continuación pues dimitió un compañero que había ido delante de mí en la lista al Congreso y me fui a Madrid al Congreso de los Diputados. Y ya allí estuve pues 20 años, en todas las elecciones seguidas. ¿Para ti qué supuso la muerte de Franco? Bueno, pues la muerte de Franco, yo nunca me alegro de que muera nadie,
porque si algo tenemos las personas de izquierda es que somos humanos, muy humanos. Cuando murió Franco yo no es que me alegrara, pero creí que ese momento negro que se había vivido iba a pasar a la historia. Y como personas de izquierda y personas que sabemos perdonar, yo creo que teníamos que luchar por una vida mejor, donde se acabaran los odios de la guerra. ¿Y tú pensabas que con el rey nuevo iba a ser lo mismo o iba a ser ya democracia? Yo he pensado siempre del rey y todavía con 85 años sigo lo pensando, que toda la persona que esté en un cargo como de jefe de Estado, lo primero que tiene que haber es un referéndum en el pueblo y aceptado por el pueblo, porque si no, todos los días habrá tropiezos a los jefes de Estado y todos tienen que ser votados por el pueblo. ¿Y cuando llegó Suárez pensaba que ya iba a legalizar el Partido Comunista? Yo, Suárez y Gutiérrez Mellado, a pesar de entre nosotros haber un abismo en política, creo que eso eran dos personas que han hecho bastante por este país. Entonces yo Suárez lo tengo por un estadista bueno, igual que Gutiérrez Mellado, dio un ejemplo de valentía y de saber defender al pueblo cuando entraron a tomar el pueblo dentro del Parlamento. El 28 de febrero de 1980 se votó el Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¿Qué opinaste tú del tema? Yo voté a favor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque entonces la verdad es que había un motivo muy justo para pretender que Andalucía no estuviera por detrás de Cataluña ni del País Vasco en cuestión sobre todo económica, que era lo que se temía la gente y con mucha razón. Así que eso, pues lo votaste a favor. Sí. El 23 de febrero de 1981, que Tejero intentó dar el golpe de Estado, ¿cómo te sentiste tú? Me sentí horriblemente mal, porque tenía mucho miedo, mira, en primer lugar, miedo personal, porque los que éramos miembros de partidos políticos estábamos preocupados, pero sobre todo, más miedo que ese, sentí porque yo era directora del instituto, en aquel momento estaba el instituto abierto, estaban empezando a trabajar en el nocturno, yo estaba en mi casa, menos mal que había compañeros allí organizando las cosas, que por lo menos cerraron tranquilamente el instituto y dijeron a la gente que se fuera a su casa, hombre, eran gente mayor, los alumnos del nocturno, que en ese sentido no hubo ningún problema. Y luego también porque tenía mucho miedo, porque yo tenía amigos personales, aparte de todo, que estaban encerrados en el Congreso y tenía muchísimo miedo por ellos y muchísimo miedo por sus familias. Es decir, que fue una sensación de pena, de desesperación, de enfado y de miedo. Todo. ¿Pensaste que podría haber vuelto a la dictadura? Pues sí que lo pensé. La verdad es que al principio, cuando nadie sabía cuánta gente se había sublevado, ni veías a los tanques por Valencia, veías la que estaban liando en el Congreso de los Diputados, sí que lo pensé, vamos. ¿Y temiste, cuando entró Tejero, temiste que se iba a acabar la democracia? Sí, tanto así. Aquí está tu abuela presente. Yo estaba escuchando la radio en la puerta y me fui corriendo a una sede que teníamos aquí en Córdoba y al final de la Fuensanta, que era la vaquería. Me fui corriendo a buscar unos amigos, los hijos de un amigo mío, y los recogí y nos fuimos a su casa porque yo creí que se iba a dar la democracia. En 1979, Julián Guita fue alcalde. ¿Tú qué sentiste?
Julián Guita, una alegría muy grande. Yo estuve acompañándolo por todos los pueblos cuando salió nombrado, tanto así que para mí ha sido un referente dentro de la política, porque políticos como Julio Anguita, pocos, porque aunque salgan, yo creo que dentro de sus propios partidos le hacen que se quiten. Tanto así que yo, Julio Anguita, siempre lo llevaré conmigo. Y el PSOE, que gobernó la Segunda República, ¿cómo te sentiste cuando luego volvió a gobernar otra vez? Me volví loca de alegría aquella noche. Para terminar, a una reflexión de cómo estamos ahora y de cómo crees que va a estar la democracia o si va a seguir habiéndola en el futuro. Yo creo que va a haber democracia como ahora en el futuro. Incluso me da la impresión de que en un futuro que yo no veré, pero tú y tu generación es posible que lo veáis, va a haber democracia y además democracia republicana. Y entonces sí, habrá una democracia plena para todos en España. ¿Y qué consejo nos daría a nosotros, a la juventud, que seremos futuros gobernantes, para no caer en lo mismo que caíste tú? De no caer nunca en las provocaciones, luchar por la democracia, que cuando saldrán, como estos de vos, comprometiendo al personal, que no caigamos en la democracia, que nosotros le demostremos que sí somos demócratas, que queremos una democracia de verdad y que no queremos que nuestro pueblo tenga que pasar por otra cruzada como la que hemos pasado. Bueno, que muchas gracias por estar aquí, que siempre voy a estar orgullosa de ti por estas cosas y que te quieres mucho. Muchas gracias a toda la juventud y que de verdad luchéis por la democracia, que seáis buenos con vuestros padres, que aprovechéis la ocasión que hay para estudiar y prepararse en el mundo. Y cuando haya que irse a la calle a defender el pueblo, se defiende, pero ojalá y no se llegue a eso. Que estéis luchando y estudiando, que mientras más estudiéis, más oportunidades tendréis en la vida. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. De nada, encantada de haberte contestado y cuando quieras aquí estoy a tu disposición. Gracias. Y se acabó.